Buenos días, ¿cómo estamos? Empezando una nueva semana y así nos revivamos juntos con la palabra del Señor. Le deseo tenga una feliz, bendecida y excelente semana. Hoy continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo número 4. Un capítulo con enseñanzas muy interesantes de parte de nuestro Señor para cada uno de nosotros. Antes de realizar este estudio, le invito para que juntos también empecemos este día en oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, a ti te damos, Señor, la honra y la gloria, porque tú eres el dueño de todo cuanto existe, porque eres el dueño de nuestra vida, Señor, porque nos das esta nueva oportunidad, esta nueva semana, este nuevo día para realizar nuestras labores, pero también para hacer tu voluntad. Señor, venimos a ti tal cual estamos y te entregamos todo, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros sueños, nuestros planes, Señor, y la vida que nos das. Ahora vamos a estudiar tu palabra y pedimos nos des sabiduría y también, Señor, que tu Espíritu Santo obre y trabaje en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El apóstol Pablo vuelve a recordar que estaba preso, pero preso en el Señor, dice también, y ruega a la iglesia que anden como es digno de acuerdo a la vocación para la cual fueron llamados, y también por quién fueron llamados, en Cristo Jesús. Y la Biblia de Andrews nos dice en su pie de página, Pablo expresa en esta parte del Evangelio cuán profundo interés tiene por la unidad de la iglesia y comienza con una exhortación a la unidad y continúa con una lista poética de 7 elementos que unen a los creyentes. El resto del pasaje, él utilizará la metáfora de la iglesia como cuerpo de Cristo para tratar la identidad y acción unificadora de los dones espirituales. La unidad es al mismo tiempo algo que la iglesia ya posee, algo que debe cultivarse día a día y mantenerse con constancia, pues la meta futura es hacia lo que nos movemos. Y esa meta es nuestra redención en Cristo Jesús. Fuimos llamados como un solo cuerpo por medio de un mismo espíritu, el Espíritu Santo, un solo espíritu, un solo Señor quien dio su vida por nosotros y en quien debemos fomentar nuestra fe, y también un solo bautismo, tal como lo menciona Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo número 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bautismo por inmersión. Ese bautismo mediante el cual cuando somos sumergidos en el agua, somos sepultados. Simbólicamente morimos y al salir resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Versículo 7.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A cada uno de nosotros fue dada su gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahí en el capítulo número 8 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla acerca de aquellos dones. Por lo cual dice el versículo 8 de este capítulo, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor nos quiere dar el don principal, el regalo principal, que es la vida eterna. Algunos entendidos, algunos teólogos mencionan este pasaje respecto a lo que nos cuenta el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, versículos 51 y 52, con respecto a aquellos que resucitaron, aquellos santos que resucitaron el día en que el Señor Jesús fue crucificado. ¿Qué pasó con ellos? Pues se cree que subieron junto al Señor Jesús y a ellos fue dado por anticipado el don de la vida eterna. Mas no podemos saber. Lo conoceremos cuando Cristo vuelva y vayamos junto a Él a las mansiones celestiales. Y en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo número 14, la palabra del Señor nos recuerda que, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El Señor dejó las mansiones celestiales y vino a esta tierra para vivir como nosotros, para cumplir una misión, para darnos salvación mediante su sacrificio en la cruz del Calvario y mediante su resurrección. Y cuando ascendió, como dice aquí el apóstol Pablo, lo llenó todo. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y conforme a los dones, el Señor dio a cada uno y sigue dando a cada uno de nosotros para que sea comprendido, como lo mencionamos en el capítulo de ayer, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. El Señor quiere que todos lleguemos a tener unidad en la fe y que todos seamos llenos del conocimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. Él nos ha elegido y nosotros debemos estar a la altura de ese llamado y esa elección. Él que lo llena todo, Él que es el dueño y creador de todo cuanto existe. Versículo 14. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo sin la cabeza no puede vivir. El cuerpo separado de la cabeza está muerto. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debe estar
unida a la cabeza, que es Cristo. Y solamente así va a tener crecimiento para ir edificándose en el amor del Señor. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ya en el párrafo anterior, el apóstol le dice a los hermanos de Éfeso, no andéis como niños fluctuantes, que no saben a dónde van, que no tienen criterio ni conocimiento de aquello que están haciendo. Y ahora les dice, ya no quiero que anden como aquellos otros gentiles, quienes recibieron la palabra, pero no la aceptaron. Y aquí da algunas características de aquel hombre de pecado que rechaza el llamado del Señor. Ignorancia, dureza de corazón, libertinaje, dados a toda clase de impurezas. Pero ustedes, dice, no han aprendido así. Ustedes han aprendido acerca del amor de Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. Y desde el verso 22 ahora les dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquella pasada forma de vivir debe ser ya desechada. Despójenla, quiten de su mente al viejo hombre, aquellas prácticas que antes eran normales realizar, ahora deben ser desechadas, despojadas. Renuévense en el Espíritu, renuévense en Cristo Jesús, vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Si antes se enojaban, vivían en disensiones, en discusiones, ahora pues, si llegan a tener ira, a airarse, y aquí el apóstol Pablo no está dando licencia para que nosotros vivamos en ira, que seamos iracundos, pero si llega a suceder, no pequen, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, porque estarán dando lugar al diablo. Un consejo maravilloso para cada uno de nosotros, como esposos, como hijos, como padres, como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo. Y cierra el capítulo el apóstol diciendo, el que robaba, no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos. Perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Prácticamente el apóstol cierra esta parte de la carta recordando aquellas prácticas
que debemos desechar, que debemos dejar. Si alguien robaba, ya no lo haga. Si alguien tiene una mente corrompida, deje que el Señor se la limpie. Si alguien antes gritaba, tenía ira, enojo, si alguien maldecía, es momento de ser diferentes, pero solo lo seremos cuando permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Ahora ustedes sean bondadosos, misericordiosos, perdónense unos a otros. Recuerden que de la misma forma el Señor actuó con ustedes. Por lo tanto, la amabilidad y el perdón para conmigo, para con cada uno de nosotros son un regalo de Dios. Y debemos ser recíprocos también con nuestro prójimo. En este capítulo el apóstol nos invita a ser testimonio, así como Cristo fue testimonio para nosotros. Y ahora como hijos de Dios también podamos llevar a otros a los pies del Señor. Te invito para que juntos empecemos este día en oración. Nuestro Señor y Padre, te damos gracias por las bendiciones que nos das, por este día que nos estás regalando. Gracias porque en tu palabra nos recuerdas que tú nos has dado dones, que quieres darnos dones para que sean utilizados en tu obra. Y así, Señor, haciendo tu santa voluntad, podamos llegar a aquellos que todavía no te conocen. Bendice a mis amigos que están orando junto a mí. Dale sabiduría, Señor. Bendice sus familias. Si hay alguien que está enemistado con otra persona o con algún familiar, que en el nombre de Jesús, Señor, no dejando que el sol se ponga sobre nuestro enojo, arreglemos, Señor, nuestras diferencias y juntos caminemos en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, tu bendición y compañía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, tenga una excelente jornada y una bendecida semana.